Estamos con Gabriel Mariotto, integrante de la Corriente Patria para Todos, dentro de el acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner, un hombre aquí de Lomas de Zamora. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por venir aquí a los estudios. Al revés, Marcelo, muchas gracias por la invitación y feliz día del periodista. Exactamente, ¿no? Igualmente, bueno, exactamente, tal cual. Hemos arrancado el programa y nunca hablamos del periodismo, así que qué mejor que hacerlo con vos, que bueno, precisamente te has dedicado a ello aquí mismo desde Loma, desde la universidad, que te tuvo como alumno y después, bueno, te estuvo dirigiendo ni más ni menos la propia Universidad de Lomas, ¿no? Bueno, fue una vocación ya en el colegio, en la escuela secundaria, en el NAM de Banfield. Ya opté por esa carrera, por seguir periodismo, por varios factores, porque te permite bucear y profundizar, ¿no?, sobre distintos aspectos. Y después lo daba a la Universidad de Lomas, así que siendo un vecino del barrio, se dio la particularidad que la carrera la inicié en la misma escuela donde terminé el secundario y donde había hecho el jardín de infantes, en el ENAM de Banfield. Entonces fueron varias cosas que me fueron inclinando por el estudio del periodismo, y después, una vez ingresado en la facultad, ya la militancia me encontró también en ese ámbito. Conformamos una comisión para cambiar los planes de estudios de lo que venía de la dictadura a los planes de estudio de la democracia, porque yo justo ingresé en dictadura, en febrero del 83, el curso de ingreso, se hacía curso de ingreso y estaba arancelada la facultad. Nosotros no pagábamos el arancel, hacíamos ese tipo de medidas, tomábamos ese tipo de medidas entre los estudiantes, porque decíamos que la universidad tenía que ser gratuita y demás, y ahí cambiamos los planes de estudio. Entonces, cuando ya para el año 85 nos faltaban 12, 13 materias para recibirnos, el nuevo plan de estudio de la democracia nos llevaba a que nos faltasen 22, 23 materias. Y con un grupo de compañeros optamos por el plan de la democracia. No optamos por el título, sino optamos por la dificultad de seguir estudiando. Y después, bueno, terminado periodismo, o paralelo a terminar la licenciatura en periodismo, nos inscribimos con ese grupo de compañeros en comunicación social. Así que fuimos haciendo las dos carreras al mismo tiempo, pero siempre admirando, por supuesto, a Rodolfo Walsh y a un gran periodista que era de acá de nuestro barrio también, don Osvaldo Ardizone, de acá de la calle French y San Martín. Y Ardizone, con la excusa de escribir de fútbol, escribía de todo, y también tenía berretines literarios y escribía poesías, y muy lindas poesías, ilustrando las notas del Goles, Macho, o del Gráfico, o de la revista deportiva, y de la revista Humor, ¿no? O sea, después también don Osvaldo escribía en Humor, y admirando esos personajes, ¿no?, entre la literatura, el periodismo. Teníamos esa vocación, no ese talento, ¿no?, por supuesto, pero sí esa vocación. Y ahí empezaste un poco en todo esto. Siempre la universidad, el colegio, es en definitiva lo que a uno lo hace, aquel que finalmente se dedica a la política, empezar a defender esos derechos de sus propios compañeros de estudio, y después empieza uno a trascender. ¿Y cómo después te fuiste metiendo en la política más partidaria, más de... Yo siempre fui peronista, como diría Osvaldo Soriano, y recupera Fabio. Siempre fui peronista. Yo nací en un barrio, en una casa de trabajadores. Entonces, naturalmente, cada hecho histórico, tengo 52 años, ¿no? Entonces, soy del 64, y tengo memoria muy precisa de los 4 años. Tengo memoria de conversaciones en casa, y de acontecimientos en el país, del retorno de Perón, por supuesto, pero antes del Cordobazo, o del asesinato de Aramburu. Todas esas cosas se vivían en mi casa con mucha intensidad. Entonces el barrio me conoció peronista, y después las prácticas culturales tan populares, tan barriales, naturalmente te llevan a que cuando tenés una opción ideológica y de acción política, te sentís identificado con esa fuerza.
Así que yo naturalmente soy un peronista clásico de Lomas, de Villa Galicia. A los 7 años me mudé a Garibaldi Pavón, donde mi hijo tenía una ferretería industrial. Así que una vida... Y la militancia me fue llevando, digamos, también, sin proponérmelo. Claro. Te vas metiendo en los temas y sin proponerte una carrera de orden político ni nada por el estilo, te vas encontrando... Y llegaste, por ejemplo, a ser vicegobernador de la provincia, digo, claro, en ese derrotero. En ese derrotero, ¿no? ¿Cómo? Pero es cuando uno se siente más militante... Yo soy un militante, entonces cumplo la función con toda responsabilidad, pero la que me toque. Claro. Entonces no le doy una impronta de... El cargo no hace al militante, sino al revés, digamos, no se pierde muchas veces me cuestionaban que... Dice, vos venís de la militancia, ahora sos vicegobernador, tenés que obrar como vicegobernador. Yo obro como vicegobernador, pero no dejo de ser un militante. Así que lo vivo con mucha naturalidad. ¿Y cómo ves el país? ¿Cómo está el país hoy, después de un cambio rotundo? Que yo digo que la gente elige los cambios, después vemos si la gente se equivoca o no, digamos, eso lo define el futuro, pero ha habido un cambio brusco en la elección de la gente. Sí, el cambio de timón en la dirección del gobierno es evidente, y yo lo veo con mucha preocupación. Lo veo desde mi filosofía política. Entonces no digo desde dónde lo estoy viendo, no lo estoy viendo con la objetividad de un cronista, o la que pretenden los cronistas, sino la veo desde un compromiso con una idea y con una filosofía. Entonces, cuando yo veo que se devalúa apenas se asume el gobierno, veo un problema al bolsillo de los trabajadores. Desde mi filosofía, desde la filosofía de quien lo está llevando adelante, quizá lo ve como un beneficio, pero yo no puedo hacer otra cosa que encender una luz amarilla, una luz de alerta, sobre una brutal devaluación que a mi juicio va a impactar en el bolsillo de los trabajadores y de los más vulnerables. Si a esa devaluación después se le suma la quita de retenciones a los alimentos, bueno, hace que la mesa sea inaccesible. Realmente los que lo llevan adelante supondrán que el productor agropecuario va a tener mayores beneficios, entonces va a poder derramar en su pueblo dinero, y eso va a llegar a los más pobres. Yo digo, eso es imposible, jamás hay derrame, la acumulación de capital hace insaciable a quien lo acumula, y aparte en la Argentina no se puede construir con un pueblo de rodillas buscando las miguitas de lo que se le caen a los más ricos, sino que se construye desde la justicia social, porque aquí pasó el peronismo. Entonces cuando veo esa quita de retenciones, la mesa familiar se hace imposible, y está en las antípodas de lo que planteaba Perón y de lo que implementó Néstor, que primero la mesa de los argentinos y después los saldos exportables. Entonces el kilo de churrasco vale más caro en Lomas de Zamora que en Ámsterdam. Y esto es un problema para la mesa de los argentinos, es un problema la verdura, es un problema... El otro día estábamos en una unidad básica en Jahuel, y la señora que habló dijo, no solo no hay nada en la heladera, sino no hay nada en la panza. Entonces me parece que la situación no es trágica, y no es que se cometen errores al estilo clásico de querer llevar adelante una medida y que después la medida sale mal y sale el tiro por la culata, sino que se están tomando las medidas que filosóficamente este gobierno adscribe. O sea, es el error acertado, quieren acertar en este error. A eso la suba de tarifas, ¿cómo haces con la luz, el gas? Mire, yo veo una emisora como esta, ¿cómo hace para pagar la luz? Tiene que hacer malabares. ¿Cómo hace una planta productora de pollos con el dólar al precio que está y con el maíz al precio que está, y para tener la luz prendida a las 24 horas para que los pollitos coman? Eso se tiene energía eléctrica o tiene gas. Entonces quedan cientos de trabajadores despedidos sistemáticamente. Una planta productora de pollo ya es imposible, hay que importar los pollos, y aparte con la apertura de la importación, que es el otro aspecto que viene a completar esta trilogía fatal, la apertura de la importación hace que compres los pollos en Brasil o no sé dónde. Ya ves, en la verdulería, el otro día compré, estaba tomando un café, pasa una señora y me vende agujas de coser. Sí.
La señora que estaba vendiendo cosas para más o menos parar la olla. Y compro esas agujas y cuando las abro decían Made in China. Una suerte de canastita pequeña, sí, de cartón con 8 o 10 agujas enganchadas en ella, pero Made in China. Entonces digo, esto es un problema, porque ya vimos esta película en otros tiempos. Gabriel, digamos, escuchando a los oficialistas, a los hombres del gobierno, dicen, esto que estamos haciendo ahora en materia económica es una consecuencia de los 12 años del gobierno del kirchnerismo. Obviamente yo me imagino tu respuesta, digo, pero ¿los cambios son así tan bruscos en la política y en la economía cuando uno decide cambiar de que el timón empieza a dar vueltas? Y lo que está antes de los cambios son los intereses. Entonces, como hay un interés de privilegiar un sector, no lo digo desde el lugar de la descalificación, la gente que lo lleva adelante supone que si se privilegia ese sector, después el resto va a poder acomodarse. Yo creo que no, y aparte lo quiero contrastar con la historia. Cuando este proyecto se implementó en otros tiempos de la historia del país, los excluidos fueron más que los incluidos. Esta disputa es histórica. Rivadavia, Barin Brothers, Urquiza, Mitre, Roca Runciman, Previch y la Libertadora, Alzogaray y Frondizi, Onganía, Krieger Bacena, Martínez Dio Videla, Cavallo Menem, Cavallo de la Rúa, Macri, Pratgay y Duhovne. Digamos, este proyecto de país durante años gobernó y pulsió o alternó con otros proyectos nacionales y populares, Rosa, Irigoyen, Perón, Cristina, Néstor. Entonces, la construcción es lenta y la destrucción es en un ratito, pero este es un proyecto político que tiene años y que a mi juicio nace en los países centrales y aquí se aplica con una matriz colonial que es muy grave, que no solo se ve en lo económico, sino también tiene un impacto y un reflejo en lo cultural. Yo antes de ir a la primera pausa, a propósito de que es el Día del Periodista, te quiero hacer una pregunta bien periodística. ¿Cristina va a ser candidata? Bueno, todo indica que sí. Lo que nos da cierta satisfacción a nuestro deseo, que pretendemos que Cristina no solo conduzca y lidere, sino que en este caso también asuma este rol, ¿no?, de candidata, porque es la persona que puede ponerle un freno al gobierno de Macri. Ahora, el resultado electoral, digamos, en esa segunda vuelta, donde se disputa cabeza a cabeza Macri con Scioli, gana Macri por una pequeña diferencia. Es decir, si uno analiza fríamente los números, dice, bueno, hay un descontento, pero quizás no es tanto, porque si no hubiese sido más grande la diferencia. Sí, 700.000 votos, punto y moneda. Exactamente. Digo, ¿por qué no ganó el Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que evidentemente no había un gran descontento, uno si mira esos números del resultado final? Yo tengo una respuesta, no sé si se ajusta a la verdad, pero es mi mirada, y era mi mirada previa incluso al resultado que nos pegó duro. Yo creo que se hizo una mala ingeniería electoral y que se está aprendiendo de ese error en este tiempo, cuando no se le da el flanco de las PASO a Florencio Randazzo, porque las PASO entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández fueron pasos de un partido tumultuoso como el peronista, más que un partido, un movimiento de masas muy fogoso, donde no hay formalidades y en donde cuando presentás esas opciones de una interna, siempre hay alguien que puede meter la cuña para descalificar al que más posibilidades tiene. Y recordemos la campaña en contra de Aníbal Fernández que se llevó adelante. En ese contexto se votó en la provincia que había tenido hasta esa elección 2,5 puntos de corte como máximo, y después tuvo 12,5 puntos de corte en el marco de esa campaña, donde la interna deja heridos y después tenés la general muy cerquita y no queda tiempo ni para tomar un café y restañar esas heridas. Entonces creo que esa ingeniería electoral fue perjudicial a los intereses del espacio político. O sea que la elección se pierde en la interna. Yo creo que sí, porque cuando vos perdés por tan poquitos votos,
el error está o puede estar en la ingeniería electoral, y yo lo advertí, no que lo advertí como señal, sino lo advertí como reflexión, que era una interna era perjudicial. Y creo que esta posibilidad que Cristina sea candidata sin PASO de nuestro espacio fortalece, porque las PASO que se evitan en los otros partidos y solamente se quieren aplicar en el nuestro, tienen un solo objetivo: horadar la figura de Cristina.